Castellón contra Calvino. El asesinato de Servet. Primera parte. Después de su fuga de la prisión, Servet sigue desaparecido sin dejar huella de sí durante algunos meses. Jamás podrá ser imaginado ni expresado por nadie qué espantos habrá soportado el alma del perseguido hasta aquel día del mes de agosto, en el cual en un caballo de alquiler penetra en el lugar del mundo más peligroso para él, en Ginebra, y se hospeda en la posada de la Rosa. Tampoco el motivo por el cual este hombre aterrizó bajo malos augurios. Como dice después el propio Calvino, este hombre enlazado con una mala estrella, va a buscar refugio precisamente a Ginebra, es cosa que no será aclarada jamás. ¿Pensó realmente en no pasar aquí más que una sola noche, para continuar su fuga al día siguiente atravesando el lago en una barca? ¿Esperaba convencer mejor a su archienemigo con una exposición oral que por medio de cartas? ¿O su viaje a Ginebra no era acaso más que uno de esos actos sin sentido de unos nervios sobreexcitados, ese placer diabólicamente dulce y abrasador de jugar con el peligro que a veces acomete a los humanos, justamente en su última desesperación? No se sabe, no se sabrá nunca. Todos los interrogatorios y protocolos no aclaran el verdadero secreto de por qué Servet busca refugio en Ginebra, precisamente en Ginebra, donde solo tiene que esperar de Calvino lo más desaforado. Pero aún más allá arrastra al desdichado su erróneo y provocativo valor. Apenas llegado a Ginebra, se dirige Servet a la iglesia donde, como es domingo, está reunida toda la congregación calvinista, y error tras error, entre todas las iglesias ginebrinas aquella a la que se dirige es precisamente a la de San Pedro, donde predica Calvino, el único hombre que desde aquellos remotos días de París conoce su semblante. Se dan aquí unos fenómenos de hipnotismo que se resisten a toda lógica interpretación. ¿Busca la serpiente la mirada de su víctima, o busca más bien la víctima la mirada de acero, espantosa y fascinadora, del sacrificador? En todo caso tiene que haber sido un impulso fatal lo que lanzó a Servet al encuentro de su destino. Pues de modo inevitable en una ciudad donde cada cual está oficialmente encargado de vigilar a los otros, un extranjero atrae hacia sí todas las miradas curiosas. Calvino en medio de su piadoso rebaño reconoce al lobo viajero, y da inmediata orden a sus alguaciles para que lo hagan prisionero al abandonar la iglesia. Una hora después Servet yace entre cadenas. Esta detención de Servet es naturalmente un paladino quebrantamiento de toda ley jurídica, una grosera infracción del sagrado derecho de hospitalidad y del derecho de gentes de todos los países. Servet es un extranjero, un español. Viene entonces por primera vez a Ginebra. No puede por lo tanto haber cometido jamás allí delito alguno que requiera prisión. Los libros compuestos por él fueron impresos todos ellos en el extranjero, y por lo tanto nadie puede haber sido convertido en rebelde, ninguna alma piadosa dañada en Ginebra con sus heréticos puntos de vista. Fuera de ello, a un predicador de la palabra divina, a una personalidad eclesiástica, no le asiste ningún género de potestad, sin haber obtenido antes una resolución judicial, para poner en prisión a nadie y cargarlo de cadenas dentro de la jurisdicción de la ciudad de Ginebra. Desde cualquier aspecto que se le considere, el ataque por sorpresa de Calvino a Servet constituye un acto de arbitrariedad dictatorial, de un alcance universal, comparable en su franco desprecio de todas las prescripciones y convenios, con la prisión imprevista y asesinato del duque de Enghien, ordenados por Napoleón. También aquí con una privación de libertad contraria a todo derecho, comienza no un proceso regular contra Servet, sino un violento y despiadado modo de deshacerse de él. Sin anterior acusación, es aprisionado Servet y arrojado a la cárcel. Por lo tanto, siquiera ahora con posterioridad, tiene que serle elaborada una culpabilidad. Sería lógico que el hombre que tiene sobre su conciencia este encarcelamiento, me auctore, a instancias mías, reconoce el propio Calvino, se presentara también como acusador de Servet. Pero según la ley ginebrina, realmente ejemplar, todo ciudadano que culpa a algún otro de un delito tiene que constituirse en prisión al mismo tiempo que el acusado y permanecer allí hasta que se demuestre que su acusación era cosa capaz de ser probada. Por lo tanto, para inculpar legalmente a Servet, tendría Calvino que ponerse a disposición del tribunal. Para acomodarse a seguir un procedimiento tan penoso, se imagina Calvino que su persona está a demasiada altura, como teocrático soberano de Ginebra. Pues, ¿y si el Consejo reconociera la inocencia de hecho de Servet y él mismo como acusador tuviera que quedarse en la prisión? ¡Qué catástrofe para su dignidad, qué triunfo para su adversario! Por ello prefiere Calvino diplomático como siempre, adjudicar a su secretario Nicolaus de la Fontaine el desagradable papel de acusador. Y en realidad su secretario bravo y silencioso, se deja llevar a la prisión en vez de Calvino, después de haber dirigido a la autoridad la acusación contra Servet, claro que redactada por Calvino, y que consta de 23 puntos. Una comedia sirve de introducción a esta furibunda tragedia.
En todo caso, ahora, después del manifiesto quebrantamiento del derecho, vuelve a haber siquiera en lo exterior una apariencia de procedimiento legal. Por primera vez es sometido Servet a un interrogatorio, y en una serie de párrafos le son comunicadas las diversas inculpaciones de su acusador. A estas preguntas y cargos responde Servet con serenidad y prudencia. Su energía no está todavía quebrantada por la prisión, sus nervios se encuentran intactos. Punto tras punto rechaza las inculpaciones y responde, por ejemplo, al reproche de que en sus escritos ha atacado a la persona del señor Calvino, diciendo que esto es una inversión del orden de los hechos, pues primeramente Calvino le atacó a él, y solo como consecuencia él por su parte probó en algunos razonamientos que tampoco era infalible Calvino. Si éste le acusa de que él, Servet, se mantiene rudamente asido a diversas tesis, del mismo modo también él puede acusar a Calvino de igual obstinación. Solo se trata entre Calvino y él de una divergencia de opiniones teológicas, que no pueden ser resueltas ante ningún tribunal secular, y si a pesar de ello Calvino lo hizo encarcelar, esto no fue más que un acto de venganza absolutamente personal. Ningún otro sino el jefe del protestantismo lo denunció anteriormente a la Inquisición católica, y le habría agradado mucho a este predicador de la palabra de Dios, que el aborrecido teólogo Servet hubiera estado ya quemado desde mucho antes. Esta posición de Servet en su solidez jurídica es de tal modo inatacable, que ya la opinión del Consejo se inclina mucho en su favor y probablemente se habrían contentado con la simple expulsión de Servet del país. Pero por cualquier indicio tiene que haber advertido Calvino que la situación no es desfavorable para Servet, y que al final todavía podrá escapársele su víctima. Pues el 17 de agosto se presenta de repente ante el Consejo y pone inesperadamente término a su aparente falta de interés. Clara y francamente descubre ahora su juego. No niega ya por más tiempo que sea él, el auténtico acusador de Servet y requiere del Consejo que le sea permitido, de entonces en adelante participar en los interrogatorios bajo pretexto de que puedan serle mejor probados al acusado sus errores. En realidad naturalmente es con el propósito de impedir mediante el empleo de toda su fuerza moral, la liberación de la víctima que amenaza producirse. Desde el momento en que Calvino se ha introducido soberanamente entre el acusado y sus jueces, empeora gravemente la causa de Servet. El hábil razonador y docto jurista Calvino sabe dirigir los ataques de modo distinto al secretarillo La Fontaine, y en la misma medida en que el acusador muestra su fortaleza se debilita la seguridad en el acusado. El excitable español pierde a ojos vistas la tranquilidad de sus nervios tan pronto como ve a su acusador y mortal enemigo sentado entre sus jueces, enunciando cada una de sus preguntas fría, severa y con fingida apariencia de absoluta objetividad. Pero Servet siente que hasta los tuétanos está férreamente decidido a cogerlo y agarrotarlo con cada una de tales preguntas. Un dañino ardor belicoso, una amarga cólera se apodera del indefenso. En vez de perseverar tranquilamente y sin nerviosidades en un seguro punto de vista jurídico, se deja arrastrar por las preguntas capciosas de Calvino al resbaladizo terreno de las discusiones teológicas, y se perjudica a sí mismo con su férrea pedantería ergotista. Pues cualquier afirmación aislada, como por ejemplo aquella de que también el diablo es una parte de la sustancia divina, basta ya plenamente para hacer que un escalofrío de horror recorra las espaldas de los piadosos consejeros. Pero una vez excitado en su orgullo filosófico, se explaya Servet sin reserva alguna acerca de los más espinosos y sutiles artículos de la fe, como si aquellos señores del Consejo fueran doctos teólogos ante los cuales le fuera lícito discutir la verdad sin preocupación alguna. Más justamente este mismo furor de hablar y ansia apasionada de discutir, hacen a Servet sospechoso ante sus jueces. De modo cada vez más manifiesto comienzan a inclinarse al punto de vista de Calvino de que este extranjero que perora contra el maestro de su iglesia, con ojos llameantes y apretados puños, tiene que ser un perturbador peligroso de la paz eclesiástica, y de modo extremadamente probable un hereje sin posible redención. Pero en todo caso es prudente iniciar contra él una investigación a fondo. Deciden mantenerlo en prisión, y por el contrario poner en libertad a su acusador Nicolaus de la Fontaine. Impuso su voluntad Calvino y le escribe alegremente a un amigo. Espero que será condenado a muerte. ¿Por qué desea con tanta insistencia Calvino que sea condenado a muerte Servet? ¿Por qué no se contenta con el triunfo más modesto de saber que su contradictor es simplemente expulsado del país, o en general despachado de modo afrentoso? Involuntariamente se abandona uno aquí primero a la impresión de que en Calvino se satisface un odio puramente privado y personal. Pero a la verdad Calvino no odia a Servet en un grado mayor que a Castalión y a todos los otros que se rebelan contra su autoridad. El odio incondicional contra todo aquel que se atreva a enseñar la verdad de modo distinto a como lo hace él mismo, es un sentimiento en absoluto instintivo dentro de su tiránico carácter.
Pero el que precisamente sea al tratarse de Servet y precisamente en aquellos momentos cuando trata de seguir adelante, manejando el tajo más afilado que es capaz de emplear él, no depende de razones privadas, sino de su fuerza política. El rebelde contra su autoridad, Miguel Servet, debe pagar en vez de otro adversario de su ortodoxia, en lugar del antiguo fraile dominico Hieronymus Bolsee, a quien también quiso atrapar con las tenadas de agarrar herejes y que de la manera más enojosa se le escapó de entre las manos. Este Hieronymus Bolsee, que como médico de las familias más distinguidas, gozaba en Ginebra de consideración general, había atacado públicamente el punto más débil y discutible de la doctrina calvinista, su rígida fe en la predestinación, con argumentos análogos a aquellos con los que Erasmo, al razonar contra Lutero sobre la misma cuestión, había declarado absurdo el pensamiento de que Dios como principio de todo bien pudiera con conocimiento y voluntad, destinar e impulsar a los hombres a sus crímenes más ruines. Es sabido con qué escasa gentileza acogió Lutero las objeciones de Erasmo, que carretadas de injurias y basuras descargó este maestro de groserías sobre el viejo y sabio humanista. Pero aunque colérico, ordinario y violento, siempre respondió Lutero a Erasmo en forma de una oposición espiritual, y ni remotamente se le ocurrió la idea de acusar al punto a Erasmo ante un tribunal del Estado, porque contradecía la doctrina de la predestinación. Más Calvino en su delirio de infalibilidad considera ya implícitamente como un hereje a cada contradictor, una oposición contra su doctrina de la Iglesia, significa ya para él lo mismo que un crimen de Estado. Por tanto, en lugar de contestar a Hieronymus Bolsee como teólogo, hace inmediatamente que lo arrojen a una prisión. Pero de modo inesperado en Hieronymus Bolsee debía fracasar de la manera más lamentable la ejemplaridad de la intimidación. Pues demasiada gente en Ginebra conocía a este sabio médico como a un hombre temeroso de Dios, y exactamente lo mismo que en el caso de Castalión, se produjo la sospecha de que Calvino solo quería librarse de un hombre que pensaba por su cuenta y no era plenamente servil, para quedarse en Ginebra como uno y único. La canción de queja compuesta por Bolsee en la prisión, en la que exponía su inocencia, circulaba de mano en forma de copias, y por muy violentamente que Calvino acosara a las autoridades municipales, los consejeros no osaban pronunciar la exigida sentencia de herejía.